amigos, recuerden suscribirse para más contenido y comparte estos videos con tus amigos. Los quiero mucho, fanáticos demoníacos. Hermanas del Imperio, capítulo 28. Subaru pensaba que si Spica cambiaba la forma de vida que tenía, entonces también cambiaría su forma de usar su autoridad. Estos pensamientos venían y seguían en Subaru. Las cosas entre el bien y el mal, uno mismo era el que lo decidía. Entonces, a Spica se le había dado una nueva oportunidad, y ella decidiría qué camino tomar. Ghost y Lamian seguían en su batalla épica, y recuerden la bendición del viento. Lamian tenía muchos clones y estaba en una batalla épica con Ghost. Algo estaba pasando con las princesas Lamia. De repente Ghost cogió su mazo y golpeó a todas las princesas y las hizo añicos. En otro escenario estaba Roswell enfrentándose a Lamia. Las llamas eran inútiles con la espada Yan de Wallachia. Después de todo, si Roswell usaba esta magia con Lamia, iba a ser inútil. Entonces debía cambiar de estrategia. Roswell seguía atacando y hacía añicos a Lamia y a los soldados de Poda. Asimismo también Garfield se enfrentaba con Lamia y los soldados de Poda. Garfield estaba en modo tigre y era feroz, y con sus garras destrozaba a los soldados de Poda y a Lamia. Emilia también luchaba ferozmente con su poder de hielo, reforzaba los carruajes y a la vez atacaba a los soldados de Poda y a Lamia. En ese momento, Lamia golpea a Subaru y a Spica y los lanza en el aire. Julius también estaba peleando con Lamia y de repente, tras un movimiento ágil, derrota a los soldados de Poda y se acerca hacia Lamia. Entonces Lamia con su espada Yan de Wallachia y Julius con su espada de sus cuasi espíritus chocaron. El golpe fue tan fuerte que estos dos se repelieron. En otro escenario estaba Vincent peleando con Lamia junto al otro soldado del Imperio. Recuerden que los puntos débiles de estos muertos vivientes, entre comillas, no son su cuerpo sino sus núcleos. Era una batalla épica. Los dedos de Lamia habían sido cortados y entonces se le cae su espada Yan. Yamal intentó rematarlo, pero Lamia esquivaba y se apartaba del escenario. Aún así, Yamal la acorrala. Vincent sonríe. Lamia dice: general de primera clase Temminglif. Entonces el general de primera clase Temminglif hace un ataque sorpresa. Julius, al percibir este ataque inminente, activa a Clausera y hace un escudo para proteger a los demás del ataque sorpresa y le salva la vida a los demás. Entonces Temminglif coge a Lamia y ataca también a todos los demás. Y después del ataque de sorpresa se marchan, ¿no? El que había ayudado a escapar a Lamia era Valor. Marion estuvo un poco afectada, ya que después de todo acuérdense que ella había sido cercano a Valeroy, y entonces al ver que Valeroy estaba en modo muerto viviente y se alejaba, intentó seguir la silueta que le reflejaba el sol. Obviamente Flock la detiene. En otro escenario estaban en el Palacio de Cristal, en el subterráneo. Se encontraba Lamia y se encontraba Priscilla, que era su prisionera. Lamia y Priscilla comienzan a hablar del pasado, ¿no? Sobre Vincent, sobre sus preferencias a sus hermanas, y se comienzan a lanzar insultos e indirectas. En ese momento Lamia estaba perdiendo su forma. Se estaba desmoronando. Priscilla dice: si tu papel ha concluido, una vez más, asistiré a tu lecho de muerte. Lamia dice: qué hermanita más desagradable. Luego aparece Valeroy y le dice: ¿estás satisfecha con la conversación con tu hermana? Priscilla dice: así que fuiste tú quien lo trajo. Era Valeroy, un general del pasado, que ahora era nada más y nada menos que un muerto viviente. Priscilla dice: y dime, ¿qué asuntos tienes conmigo? Valeroy dice: presenciar los últimos momentos de Lamia era mi trabajo. Valeroy le había traído comida a Priscilla. Valeroy le dice que él había preparado la comida y aunque no tenía sentido del gusto por su condición, estaba confiado en su habilidad en la cocina y se disculpa porque la comida era muy barata. Entonces Priscilla comienza a comer de forma despectiva, ya la conoce. Entonces Priscilla conversa con Valeroy y le dice cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Valeroy dice que no puede responder la primera pregunta, pero lo que sí puede responder es que los deseos de los muertos llevan mucho tiempo queriéndose cumplir, que los muertos tienen muchos deseos reprimidos desde hace mucho. En otro escenario estaba Aldebarán, quien estaba corriendo y se cae y se levanta. Aldebarán se topa con un hombre que antes era conocido como Viva, era uno muerto. Y entonces comienza la batalla, ¿no? Viva era muy bueno peleando. Aldebarán se sorprende y la tiene difícil. Aldebarán dice: si vas a matarme, que sea rápido y sin dolor. Entonces escucha la voz de un niño, era Cecilus, y dice: ¿no es demasiado pronto para pasar a la otra vida? Viva se molesta porque estaba la presencia de un niño en esta batalla, ¿no? Entonces de un momento para otro es atravesado con su propia espada. Aldebarán se presenta y se da cuenta que este niño no es un niño común y corriente. Cecilus dice: vaya, tu forma de hablar es parecida a la del jefe. Aldebarán se da cuenta de algo muy importante, que algunas palabras que él mencionaba eran similares a la de alguien que él conocía, obviamente de Subaru, ¿no? Y entonces Aldebarán, todas estas cosas estaban en su mente y también pensaba en Priscilla y se decía a sí mismo: espérame Priscilla, ya voy por ti.
definitivamente te salvaré. En otro escenario estaba Halliwell peleando con un dragón de 3 cabezas. El dragón se comienza a desintegrar poco a poco. Halliwell dice, esto no es bueno, no soy muy bueno peleando contra seres que no son humanos. Entonces Halliwell estaba molesto porque, bueno, recuerden que estos zombies pues tienen un núcleo, ¿no? Y hay que destruirlos para que desaparezcan. Entonces Halliwell, aburrido de esto y molesto, saca su pipa y comienza a fumar. Halliwell se da la vuelta y comienza a buscar los carruajes que se habían alejado de él, y se dice a sí mismo, caramba, me dio ganas de comer un caramelo. Capítulo 29. No quería amar. Había un hombre en lo más alto de una ciudad, mientras observaba todo a su alrededor desde lejos. La historia nos narra algo del pasado. En lo más alto, en la ciudad, había un hombre que observaba el horizonte. La ciudad estaba debilitada. Habían hogueras prendidas. La ciudad había sido saqueada por bandidos. Había una muchacha que ayudaba a los heridos y daba comida a los huérfanos. El hombre la observaba, un hombre solitario en la oscuridad. Después de todo, como dije, la ciudad había sido devastada, ¿no? Por bandidos, habían secuestrado mujeres, habían matado hombres. Era un caos, estaba muy debilitada en este momento esta ciudad. En ese momento la muchacha fue rodeada por bandidos y se acercaron unos guardias y derrotaron a los bandidos. Después protegieron la aldea y ayudaron a reconstruirla. En pocas palabras, este hombre que estaba en la oscuridad miraba a lo lejos a ver qué es lo que pasaba. La niña le pregunta, ¿no sería más reconfortante contar las estrellas del cielo que mirar hacia la oscuridad? Lo siguiente que hizo fue llamar a la espalda del hombre. El hombre se dio la vuelta con una ligera sorpresa en los ojos, lo que hizo que ella se sintiera algo orgullosa. Este había sido el encuentro entre una niña y un rey que se convertiría en un cuento de hadas que se seguiría contando durante mucho tiempo. Así es, la historia nos lleva a un pequeño flashback, ¿no? Acuérdese del rey de las espinas y Iris, ¿no? Prácticamente nos están hablando de la historia de la mamá de Priscila, cómo se conoció con su papá, o sea, el rey de ese entonces. Suscríbete para más. Y por cierto, yo no soy Satela. En otro escenario estaba Yorna en una cama. Su pelo estaba recogido y parecía que se había quitado los adornos del cabello y los pendientes. Yorna despierta y se escucha la voz de un hombre que le dice, ¿has despertado, oh estrella mía? Yorna se sorprende, tenía los ojos muy abiertos. Yorna seguía en su cama sorprendida. Tenía la mirada fija en la figura que se erguía en la entrada. Yorna dice, su excelencia, ¿verdad? El hombre dice, extraña manera de hablar, pero lo permitiré. Todo lo que concierne a tu alma, lo permitiré. El hombre que estaba frente a sus ojos, este hombre estaba enamorado de Yorna Michigur. El hombre dice, una cita después de un periodo de casi 300 años. Nadie será un obstáculo para mí y para ti. Muéstrame tu rostro. Aunque tu forma esté alterada, deseo contemplarte de cerca. Mientras el hombre pronunciaba estas palabras, se acercaba lentamente a Yorna. El corazón de Yorna se estremeció. Yorna sentía alegría, pero ni siquiera ella sabía qué sentir en ese momento. Ni sabía lo que estaba sintiendo. Habían pasado 300 años. Los labios de Yorna temblaban. Yorna dice, su excelencia, Eogar Volakia. Al oír su llamada, el hombre se detuvo su paso y Yorna cerró los labios con fuerza. Para Yorna era imposible confundir. Así es, como les decía, acuérdense de la historia del rey de las espinas. Iris y el rey de las espinas, ¿no? Que era un cuento de hadas, pero real en este mundo. Una historia conocida por el encuentro y la separación de la muchacha conocida como Iris y el emperador de Volakia conocido como el rey de espinas, así como la trágica conclusión descrita en ella. La historia decía que el alma de Iris no ascendió al cielo, sino que quedó encadenada a las vastas tierras del imperio, dando lugar a la existencia de Yorna Michigur tras reencarnarse muchas veces. Y el que encadenó el alma de Iris a las vastas tierras del imperio no fue otro nada más ni nada menos que el rey de las espinas, Eogar Volak. Yorna dice, no deseaba verlo con ese rostro y esos ojos, su excelencia. Yorna sigue hablando y dice, no, su excelencia, mi señor, ¿qué demonios ha ocurrido? Eogar dice, oh, estrella mía. Yorna sentía dolor al ver a su excelencia de esta forma, ¿no? Que estaba a modo zombie. Y la pregunta de Yorna fue silenciada por el simple gesto de Eogar de levantar un dedo. No fue el gesto en sí lo que selló los labios de Yorna, fue un dolor agudo que le oprimió el corazón y la obligó a guardar silencio. El agudo dolor le atravesó el corazón y en lugar de una pregunta, un gemido brotó de la garganta de Yorna. Por reflejo, Yorna se agarró el pecho y una mirada reveló un diseño en su vestido que no había estado allí antes. Se habían añadido espinas de un tono ceniciento. Estas espinas rodeaban en espiral el centro de su pecho, se deslizaban por su pálida piel y llegaban hasta el interior. Clavaron sus púas en el corazón de Yorna, causándole un tremendo dolor que le invadió todo el cuerpo. Intentar tocarlos era inútil, se escurrían entre los dedos de Yorna, permaneciendo intangibles. Así es, amigos, parece que el rey
no era tan bueno. Mientras los pensamientos se nublaban de dolor de Yorna, lo que pasó por la mente de Yorna fue el alias de Eugard. Los sucesivos emperadores de Valaquia recibían diversos nombres en función de su estilo de gobierno y de las conquistas que lograban. El título de este emperador de Eugard era el de Emperador de la Zarza. Eugard tenía el poder de atar y subyugar a otros con el dolor de las espinas. Después de todo, Eugard subyugaba a sus súbditos imperiales con espinas intocables que él mismo había implantado. Y fue el gran emperador que utilizó el dolor y el miedo para expandir los territorios del imperio hasta lo que eran en la actualidad. Atormentada por un dolor insoportable, a Yorna le temblaba la garganta mientras jadeaba. Y entonces recordó, en medio de aquella batalla en torno a la capital imperial, después de que ella y Priscila hubieran sometido a la llorosa y furiosa Araquilla, ¿qué clase de derrota había sufrido? Yorna dice, Prisca, ¿ella está a salvo? Yorna sigue hablando y dice, las dos que estaban conmigo, ¿están a salvo? Eugard dice, si estabas con ellas no me llamaron la atención. Lo que cae dentro de mi vista, oh estrella mía, no eres más que tú. Yorna dice, así es. Eugard dice, sin embargo, la bruja ha traído a algunos seres vivos al castillo. Tal vez aquellas de las que hablaste se encuentra entre ellas. Yorna dice, si eso es el caso, su excelencia, tengo una petición. Eugard dice, ¿una petición? Yorna dice, ¿eso era una bruja? Las que trajo la bruja, quiero saber si son mis compañeras. Eugard dice, ¿te rendirás ante la muerte, oh estrella mía? Yorna dice, la sangre es algo que no se puede discutir. Yorna dice, si salva la vida de esos niños, entonces mi muerte no es más que un asunto insignificante. Eugard dice, eso estará bien. Accederé a tu petición, oh estrella mía. Y así le dice que espera un momento, ¿no? A Yorna le pregunta, ¿y su kimono qué le había pasado, no? ¿Y sus adornos? Eugard dice, no eran de mi agrado, pero eran artículos que te habían adornado. Los he dejado a un lado. La historia nos narra que Yorna siempre vivió de forma rápida y temeraria. Y se sentía frente a él como una niña indefensa. Yorna se escabulló de la cama y se acercó a la estantería a recoger sus cosas. Al abrir el cajón, el kimono y el obi de Yorna estaban cuidadosamente doblados, y también había una bolsa que contenía sus adornos para el cabello y sus pendientes, lo que le hizo soltar un suspiro de alivio, cuando de repente Yorna gime así. ¡Ah! Un sonido inusualmente débil se escapó de su garganta y al mismo tiempo un calor recorrió sus mejillas. Con el cuerpo inclinado hacia adelante, Yorna apretó los dientes y se ahogó en sollozo. Y ahogó un sollozo. No podía permitir que le brotaran lágrimas. Después de todo, aquello era una maldición que convertiría a la flameante de firme constitución, la señora de la ciudad mágica conocida como Yorna Michigur, en la mera aldeana Iris. Volver a ser Iris significaría reducir su atención a una sola persona a la que amara. En esos 300 años hasta ahora, había sido la hija de alguien, el padre de alguien, la esposa de alguien. Volver a ser Iris significaría fingir que todos estos días pasados ni siquiera habían sucedido. Yorna dice, ¿por qué, su excelencia? ¿Por qué ahora? El dolor de las espinas afirmándose a través de pinchos dentro de su corazón intentaba hacer olvidar a todos los demás para enfocarse solo en Eugard. Ah, la miércoles, qué tal maldición. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas. Capítulo 30. Malas noticias. La ciudad fortificada de Karkla era una de las ciudades más importantes del imperio, situada cerca de las fronteras de Lugunica y Kararagi. Estaba protegida por enormes murallas, múltiples fortalezas y la montaña Gildray a sus espaldas. Durante generaciones fue considerada una fortaleza imposible de derribar. Sin embargo, aquella leyenda había sido destruida hace más de una década. El responsable de esto había sido el arzobispo de la Cuducia del culto de la bruja, quien atacó la ciudad completamente solo y provocó una masacre. Miles de soldados habían muerto, los fuertes fueron destruidos y Kurgan el Ocho Brazos, considerado el guerrero más poderoso del imperio, perdió la vida. Desde entonces el mundo entero creyó que Karkla seguía en reconstrucción, pero la realidad era diferente. En lo más profundo de la ciudad, dentro de una fortaleza excavada en la montaña, Roswell observaba el paisaje urbano desde la ventana de una sala de conferencia. Debajo de él, soldados y refugiados que habían escapado de la capital imperial finalmente podían descansar dentro de refugios seguros. Roswell comentó, así que esta es la ciudad fortificada, la verdadera. Incluso en el reino creíamos que seguía en reconstrucción. Detrás de Roswell estaba Belsex Fondelfon, el primer ministro imperial. El anciano había sobrevivido por poco al ataque de los dragones voladores no muertos. Aunque la magia curativa había logrado salvarle la vida, una de sus piernas y parte de sus extremidades habían quedado dañadas permanentemente. Belsex respondió, parece que nuestro control de la información funcionó bastante bien. Roswell se giró lentamente hacia él y dice, ¿cómo te encuentras? Tus quemaduras eran bastante graves. Belsex estaba bastante grave y dice, bueno, gracias a la curandera logré escapar de la muerte. Mis brazos y piernas quedaron deteriorados,
pero sobrevivir ya es suficiente fortuna para mí. Cerca de la mesa estaba Serena Dracory. Mientras acariciaba la cicatriz de su rostro, apartó una silla para Belsex y dice: es una suerte que llegáramos a la ciudad fortificada sin perder demasiada fuerza militar. Aunque la pierna del primer ministro quedó arruinada, no podríamos haber esperado un resultado mejor. Belsex suspiró y dice: sus palabras son crueles, alta condesa. Y así siguen hablando, ¿no? Acuérdense que el ataque de los dragones voladores no muertos, liderados por la princesa Veneno, casi había destruido completamente las fuerzas imperiales. Además, la aparición de Bagren de 3 cabezas obligó incluso a Halliwell a intervenir personalmente. Y a pesar de todo eso, estaban vivos. Belsex dice: entonces, su excelencia Lamia ya no puede resucitar. Rowell se puso serio y dice: parece que el enemigo descubrió un método para romper la combinación entre el sacramento del rey inmortal y la magia de restauración. Lamia Godwin perdió por completo su capacidad de regresar a la vida. Serena se apoyó el mentón sobre las manos y dice: en otras palabras, quizás fue salvada. Belsex dice: no creo que su excelencia hubiera deseado continuar existiendo como un no muerto, tal vez liberada sea la palabra correcta. Serena dice: ¿de verdad piensas eso? Entonces, ¿por qué nos atacó con semejante ejército? Belsex dice: seguro su excelencia tenía otras intenciones. Rodwell dice: bueno, el enemigo es formidable y la situación actual es extremadamente peligrosa. No es momento para conflictos internos, ya que el intercambio de palabras se había vuelto pesado. Y acuérdense que Belsex es muy leal, o era muy leal a Lamia, y todas estas cosas le chocan, ¿no? Rowell sigue diciendo: este no es momento para conflictos internos, ¿verdad, Subaru-kun? En ese momento, la puerta se había abierto. Era Subaru el que estaba ingresando, con una expresión amarga. Subaru dice: lo sé, incluso sin que tengas que decirlo. Subaru dice: no puedo explicarlo antes porque era una emergencia, pero necesito compartir esta información. Esta chica, Spica, antes conocida como Rui, era originalmente un arzobispo del pecado del culto de la bruja. Spica exclamó: ¡au! Estaba al lado de Subaru. Los que ya sabían la situación estaban tranquilos, ¿no? A excepción de los demás. El primero en levantarse fue Ghost Ralphon. Ghost gritó: ¿qué demonios? ¿Un arzobispo del pecado? ¿Te atreves a decir que en esta ciudad, esta fortaleza que fue destruida una vez por un arzobispo del pecado, una de ellas está aquí? Ghost estaba muy furioso. Zoro dice: también escuché de esa basura de Regulus hizo un desastre aquí, pero ya acabamos con él, así que olvídate de ese monstruo por ahora. Ghost dice: no me importa ese maldito, el problema es el pecado que carga a alguien con el título de arzobispo. Zoro dice: lo sé. Belsex dice: entonces puedo asumir, si nos cuentas esto, significa que consideras necesaria la presencia de esta niña. En otras palabras, ¿ella tiene relación con la liberación de Lamia del estado del no muerto? Subaru sintió y dice: sí. Subaru explica, ¿no? Subaru explicó que con la autoridad de la gula, Spica puede devorar ciertos poderes especiales de personas cuyos nombres conoce, y que es gracias a eso que puede interferir con la técnica que mantiene activo a los zombies. Así es, amigos. Anastasia frunció el ceño inmediatamente, ella también estaba ahí. Anastasia comentó: esa explicación suena demasiado vaga como para tranquilizarme. Subaru dice: también me gustaría entenderlo mejor. Beatriz también estaba ahí y estaba apoyando a Subaru, ¿no? Y dice Beatriz: sea como sea, funciona. Después de recibir el ataque de Spica, esa problemática princesa zombie huyó. Julius asiente, también estaba Julius, y dice: el comportamiento de Lamia y de los soldados que protegieron su retirada no parecía una simple actuación. Anastasia dice: bueno, eso no es una posibilidad, pero usar el poder de un arzobispo del pecado es muy peligroso. Emilia comienza a hablar y dice: pero si esta chica puede detener a los zombies, entonces eso es realmente importante. Anastasia suspira y dice: no digo que no lo entienda, Emilia-san. Yo también quiero terminar con esta situación. Emilia dice: no me refiero solo a eso. Odio que las personas que mueran sean convertidas en zombies y obligadas a luchar así. Y sigue hablando Emilia y dice: Abel seguramente no quería volver a ver a su hermana convertida en algo así, y Medium-chan también. El ambiente está más pesado. Después de todo, Medium se había encerrado en una habitación, ¿no? Después de descubrir lo que había pasado con Valerie, pues, ¿no? Otto, que también estaba ya en la conversación, estaban todos, pues, ¿no? Interviene y dice: creo que Emilia-sama tiene razón. Además, esos zombies no parecen simples muertos revividos. Todos lo miraron a Otto después de dar sus declaraciones. Otto sigue hablando y dice: hemos visto demasiados casos extraños. No creo que todos esos muertos odiaran realmente al emperador en vida. Suero dice: sí, eso sería imposible. Beatriz cruza los brazos y dice: muchos soldados dijeron que sus propios compañeros revivieron inmediatamente después de morir y comenzaron a atacarlos. De hecho, Julius dice: entonces es probable que sus emociones estén siendo manipulados. Diciendo comienzan a hablar sobre eso. Otto explica que tal vez esos sentimientos negativos o fueron implantados y en algunos casos amplificados. Los demás llegan a la misma conclusión, ya que Belsex comenta y dice: conociendo a Lamia, ella jamás habría deseado una segunda vida. Subaru dice: entonces les están lavando el cerebro. Belsex asiente y dice: esa es probablemente la verdad.
Subaru dice, los zombies que han vuelto a la vida van a atacarnos sin importar qué. Y como dijo Emilia Tan, tenemos que detenerlos cuanto antes, y para eso necesitamos el poder de Spica. Otto dice, ¿y cómo piensas hacerlo con tantos zombies? ¿Planeas que ella los devore uno por uno? Subaru dice, pues si hace falta entonces lo haré. No pienso decidir salvar solo a los que me convienen después de haber tomado la mano de esta chica. Subaru apretó con fuerza la mano pequeña de Spica. Spica exclamó, ¡au! Otto dice, te lo diré desde ahora, no importa cuánto intentes convencerme, yo no soy quien toma la decisión final. Subaru respondió, pero tu opinión sigue siendo importante, ¿cómo voy a convencer al resto si ni siquiera puedo convencer a mi propia gente? Otto se encogió de hombros. Otto dice, supongo que entonces debería haber sido todavía más severo contigo. Anastasia dice, puede que el ambiente se haya calmado un poco, pero yo sigo sin estar convencida. Subaru dice, entonces Anastasia-san, ¿qué necesitas para aceptar eso? Ya que acuérdense que habían perdonado a Anastasia, ¿no? Acuérdense que habían perdonado a Spica, y Spica es un arzobispo del culto de la bruja, el pecado de la gula, entonces no es cualquier individuo, y le están dando prácticamente un indulto. Anastasia dice, primero necesito saber exactamente qué puede hacer esa niña, y además, ¿cuál es el precio? Emilia dice, ¿te refieres a lo que pasa después de que use su poder? Anastasia asiente lentamente. Anastasia explica, tanto tú como Natsuki-kun deberían saber perfectamente lo terrible que es la autoridad de la gula. El ambiente se vuelve más pesado. Flashback. Beatriz dice, hasta ahora, nadie ha olvidado a esa mujer que se multiplicaba, supongo. Anastasia dice, puede que Spica no esté devorando nombres o recuerdos esta vez, pero algo está consumiendo y cuando todo eso se acumule, ¿qué pasará con ella? Subaru se preocupó y sigue hablando Anastasia, dice, ¿y si termina convirtiéndose otra vez en la persona que era antes? Julius comentó, Anastasia-sama, no existe manera de comprobar algo así, aunque ciertamente debemos mantenernos vigilantes. Anastasia sigue hablando y dice, precisamente porque no podemos comprobarlo, necesito al menos una garantía de que vale la pena correr el riesgo. Yulo dice, entonces, ¿quieres pruebas claras sobre el resultado del poder de Spica? Anastasia dice, ningún comerciante arriesgaría un negocio con un tesoro cuyo valor desconoce. Vincent declara, desafortunadamente, no tenemos tiempo para realizar ese tipo de pruebas. Todos voltearon inmediatamente. Abel, o más bien Vincent Bolakia, acababa de entrar finalmente a la sala, acompañando a Flock y Jamal. O mejor dicho, acompañado por Flock y Jamal. Avanzó tranquilamente hasta tomar asiento en la mesa redonda, como si llegar tarde fuera completamente natural. Subaru frunció el ceño al verlo tan calmado y comenta, vaya manera de actuar para alguien que llega tarde. Vincent respondió sin inmutarse. Había algo que necesitaba confirmar urgentemente. Emilia dice, ¿es lo que nos hizo venir tan rápido a esta ciudad? Vincent asiente, así es. Anastasia dice, entonces, déjate de rodeos y explícanos por qué quisiste decir cuando dijiste que no tenemos tiempo. Todos quedan mirando a Vincent. Vincent dice, lo que vine a confirmar aquí era el santuario inmutable, el estado de gran espíritu del imperio, uno de los 4 grandes, la piedra. Subaru se sorprendió. ¿Uno de los 4 grandes espíritus? Vincent dice, exactamente. Julius exclama, sorprendido, entonces se contraste el paradero de Muspel, la piedra. Subaru dice, ¿es algo importante? Julius explica, por supuesto, los 4 grandes espíritus son seres venerados al nivel de símbolos nacionales. Anastasia asiente y dice, si una nación consigue cooperar con uno de ellos, obtiene un poder estratégico incomparable. Flock habla y dice, desafortunadamente las cosas no son tan simples. Vincent dice, no podemos esperar ayuda de la piedra, solo hace. ¿Qué quieres decir, Vincent dice, el gran espíritu está siendo utilizado por el enemigo. Todos quedaron en silencio. Esta era una gran revelación. Vincent sigue explicando y dice, la inmensa cantidad de maná necesaria para mantener el ejército interminable de muertos vivientes proviene de este gran espíritu, la piedra. Subaru abrió los ojos con horror. Vincent sigue explicando y dice, y aunque la piedra posee cantidades extraordinarias de maná, eventualmente se agotará. Cuando la piedra se agote, el santuario que sostiene las vastas tierras de Bolakia colapsará, y cuando eso ocurra, el imperio entero llegará a su fin. Estas eran unas malas noticias. Muy buenas, saludos cordiales, comenta Resiro. Y suscríbete para más, los quiero mucho. Y seguimos con la narración de la novela. No olvides suscribirte, darle like y comentar hashtag Resero para más contenido. Continuamos, capítulo 31, la piedra Muspel. Bueno, se nos dice que uno de los 4 grandes espíritus que protegían el mundo desde tiempos antiguos, a diferencia de otras existencias legendarias como la bestia sagrada, la degolladora o el árbitro, Muspel jamás había dado registros de intervenir directamente en la historia. No hablaba, no aparecía ante la gente, no reclamaba nada. Era un espíritu silencioso.
Nadie conocía la forma original de Muspel, ni sabía su ubicación exacta, pero en pocas palabras para resumirlo, esta ciudad era como el santuario de Muspel, ¿ya? Subaru dice, si habla de Muspel es porque conoces la ubicación. Yamal dice, oye, exprésate bien con el emperador su excelencia, ya que Subaru se expresaba mal, ¿no? Vincent le dice a Yamal, no inicies conflictos innecesarios, tu único valor reside en que eres una pieza fácil de utilizar. Yamal apretó los dientes claramente disgustado, pero obedeció. Vincent dice que efectivamente la piedra Muspel está dentro de la ciudad fortificada y que esta ciudad fue construida para contenerla y convertirla en un santuario. Beatriz dice que entre los 4 grandes espíritus, Muspel es el más difícil de comprender, que su madre decía decir eso. Beatriz dice, la bestia sagrada es la que menos escucha, la degolladora es aquella con la que jamás deberías hablar, y el árbitro es con quien hablar resulta inútil, supongo. Subaru dice, entonces todos son imposibles. Puck, vuelve por favor. En pocas palabras, Vincent dice que Muspel tiene el atributo tierra y la tierra donde descansa tiene bendiciones especiales y la tierra es fértil, las heridas sanan más rápido, incluso las enfermedades se debilitan. Otto dice, vaya, esto es muy importante. Anastasia dice, esto realmente vale más que ocultar el estado real de la ciudad fortificada. Julius dice, y aún así Vincent ha decidido revelarlo. Emilia dice, pues no parece que quiera engañarnos. Flo dice, el falso emperador me confió esta información para entregársela a su excelencia. O sea, Chicha, ¿no? De que advirtiéramos que advirtiera que el enemigo está utilizando la piedra. Recuerden que yo grabo en las madrugadas, banda, después del trabajo, por eso es que a veces me confundo mucho en los diálogos y más me enfoco en la edición de las imágenes, ¿no? Entonces a veces estoy cansado, grabo eso de las 11 hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, entonces y me levanto a las 7 por ahí a la chamba, por eso estoy cansado. Si ven que mi audio falla, me trabo, me comprenderán. Vincent dice, el gran desastre utiliza el inmenso maná de Muspel para mantener el flujo interminable de muertos vivientes. Y cuando agote su maná Muspel, las tierras del imperio colapsan. Entonces Emilia dice, ¿entonces el imperio tiene un contrato con Muspel? Vincent dice, sí, tiene un contrato. Pero si estás pensando que es un espíritu y un usuario de artes espirituales, estás equivocada. La piedra no tiene conciencia para eso. No hay forma de que le ofrezcamos un contrato en el que nuestra parte sea superior igual. Entonces Abel explica que Muspel ha extendido sus raíces en toda Wallachia y que si cae, Wallachia estará acabada. Abel revela que el imperio desde hace tiempo quiere separar al imperio de Wallachia de Muspel y que han estado trabajando duro para desprender las raíces del gran espíritu de las tierras del país. Rowell dice, vaya, es una situación complicada. Tenemos que derrotar a varios enemigos y sufrir bajas en nuestro bando para que luego sigan levantándose como enemigos. Serena dice, sus intenciones son estremecedoramente ilógicas y su crueldad no tiene fin. La estrategia del enemigo, después de todo, era monstruosa. Emilia dice, pero me pregunto por qué Things está haciendo tal cosa. Subaru dice, bueno, quiere destruir al imperio. Y los demás comienzan a concluir que tal vez quiere atacar al imperio para luego atacar Lugónica, ¿no? Ghost dice, eso es ridículo. Ghost dice, ¿acaso nuestra destrucción de nuestro país es la primera etapa? Que no somos tan importantes, se enoja Ghost, ¿no? Rebel dice, es solo que las condiciones se cumplieron en el imperio. Belzec dice, de cualquier forma la bruja ya ha tensado el arco contra el imperio. No nos queda otra opción que erradicar a nuestro enemigo. Después todos se retiraron, ¿no? Y solamente estaba Belzec y Vincent hablando. Belzec dice, no me había dado cuenta que la piedra había sido estacionada en Garkla. Vincent dice, al final tú también caíste completamente en el plan de Chichaol. Belzec dice, eso parece, si todo hubiera seguido el plan previsto, el santuario habría estado cerca de Mesoreia por estas fechas. ¿En qué momento fui engañado? Vincent dice, tus ojos parecen cerrados, haberte sorprendido debió ser fácil. Bueno, en resumen, se aclara de que Belzec no era más que otra pieza más en el plan de Chichaol, ¿no? Belzec dice algo clave, ¿no? Que el verdadero método que es para controlar la piedra jamás debe ser revelado. Es un secreto imperial, ya que después de todo, Vincent dice que si Natsuki Subaru y la semielfa se enteran del verdadero trato que tienen con la piedra, sería problemático, ya que han estado usando convictos condenados a muerte como contratistas de la piedra y luego se han deshecho de ellos tras perder su humanidad, ¿no? Como para que le usaban a los convictos, en pocas palabras. Y a cambio de esa deshumanización absoluta, Muspel obedecía la ubicación del contratista. Y obviamente el contrato destruía lentamente la mente del contratista, ¿no? Y eran reemplazados. Ese era el verdadero secreto detrás del santuario del imperio. Antes del gran desastre, Chicha había trasladado la piedra a Garkla, pero Muspel había desaparecido. Entonces Belzec dice, si la piedra fue movida nuevamente, localizarla sin pista sería imposible. Revelar la verdad ahora solo provocaría desconfianza entre nuestros aliados. Por un instante se le había cruzado una idea a Vincent. Dice, si existiera alguien capaz de encontrar el paradero de la piedra, tendría que ser un monstruo con el olfato de un perro de caza, pero esperar algo así sería demasiado optimista.
Más adelante, en algún lugar de la capital imperial Lupgana, había un ser. Mientras permanecía tirado sobre el suelo húmedo, respirando débilmente, sus labios se mueven y dice: princesa. Hola, debes dejar tu like, supongo, y comentar Re:Zero. De hecho, no olvides suscribirte. Y así seguimos con el capítulo 32. El capítulo 32 es la selección de los miembros, ya que se les ocurre un plan, el plan Relámpago, que consiste que una guerra frontal se les va a hacer muy complicado, ¿no? Entonces la estrategia es que se infiltren en la capital imperial y capturen a Sphinx, sellándola entre comillas, porque no están tan seguros del todo cómo funciona la habilidad de Spica. Entre toda la conversación, pues Subaru dice que obviamente tiene que ir con Spica. Se ofrece voluntario al toque y menciona que Spica es esencial y importante con los zombies, ¿no? Y su poder impide que se levanten de nuevo, y que lo necesita a Subaru para que su habilidad funcione bien. Beatriz, obviamente, ya que es su acompañante, también va a ir. Además revela que es importante para que pueda sellar completamente a Sphinx por su magia, ya que quiere inmovilizarlo con su magia Jin e impedir que siga resucitando. Ren y Spica también quieren ir. Spica obviamente va a ir. Ren se siente impotente, quiere ayudar, pero sabe que puede ser una carga. Y le dice a Spica si puede hacerla. Spica dice, au. Emilia también quiere ir, pero otro se opone, ya que ella es muy importante y toda la cosa, ¿no? Y es muy peligroso porque esta vez van a ir a la capital, al núcleo del imperio. Roswell dice que sí, Emilia debe ir y que la va a apoyar, ya que Emilia es poderosa y su poder es muy importante, que puede congelar a la mitad del ejército en caso de que suceda algo, ¿no? Y Garfield también se apunta. Y en sí el equipo estaría compuesto por Subaru, Beatriz, Spica, Emilia, Garfield, Roswell y Harribel. Harribel se quejaba, ¿no? Dice que su poder no era tan efectivo debido a... Acuérdense del núcleo de los zombies. Ya es que si no le das al Kurobux, que tenía un nombre raro el núcleo, no podías destrozarlos completamente. Se volvían a levantar una y otra vez. Julius obviamente va a ir con Anastasia porque dice que es su caballero y todo su discurso, ¿no? Mientras que otros personajes van a defender Garkla. Ran también estaba ahí, comienza a bromear con Subaru, analiza sobre cómo es que los zombies se levantan, sobre los núcleos, y se preocupa por Garfield, ¿no? Otto quería evitar que Subaru vaya y toda la cosa, pero es inminente que sí o sí tiene que ir. Anastasia apoya la estrategia, Petra acepta también, ¿no?, la estrategia y se preocupa por Subaru y le dice, y está tranquila porque Emilia también va a ir. Y bueno, el equipo confirmado, pues no, Subaru, Beatriz, Spica, Emilia, Garfield, Roswell y Harribel. Y los defensores de Garkla, Julius, Anastasia, Ran, Otto, Frederica, Petra y Ren. Y así sería el plan de nuestros héroes. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas. Capítulo 33. Veredicto de amor. El ambiente dentro de la gran fortaleza de la ciudad fortificada de Garkla estaba cargado de tensión frente al emperador del Sacro Imperio de Wallachia. El gobernador de la isla de los gladiadores, Gustav Morello, permanecía arrodillado con sus 4 brazos apoyados contra el suelo. Durante años, Gustav había dedicado su vida a cumplir el papel que Vincent Wallachia le había otorgado: mantener viva la naturaleza guerrera del imperio a través de los combates de gladiadores de Ginnungagap. Para Wallachia, la fuerza lo era todo, y Gustav había vivido bajo esa filosofía. Sin embargo, el caos provocado por los muertos vivientes había destruido el orden del imperio. La guerra civil ya no importaba. Nobles soldados y rebeldes luchaban ahora juntos únicamente para sobrevivir. En medio de aquella crisis, Gustav había abandonado la isla y guiado a los gladiadores hasta la capital imperial. Ahora debía responder por ello. A su lado estaba Hydra Misanga, quien temblaba mucho. Encontrarse frente al emperador era suficiente para hacer que cualquier ciudadano imperial sintiera que su vida dependía de un hilo. Entonces Vincent habló y dice: he recibido informes sobre tus actividades. Naski Swarsh habló con entusiasmo sobre tus logros. Hydra dijo, ciertamente. Hydra estaba de miedo, ¿no? Y Gustav dice, su excelencia, este es Hydra Misanga. Aunque es un gladiador, me ha asistido en muchas tareas que otros no pueden realizar. Dependiendo del resultado de esta guerra, me gustaría solicitar consideración para él. Vincent dice, si Gustav Morello lo dice, entonces es cierto. Hydra exclamó, estoy agradecido, haré todo lo posible. Vincent menciona que primero hay que seguir con vida después de esta guerra, ¿no? Para hablar si le dan un ascenso o una chambita a Hydra. Pero Vincent le dice fríamente a Gustav Morello, ¿cómo te atreves a abandonar tu deber? Como gobernador de la isla de los gladiadores, encabezaste a los gladiadores y avanzaste hacia el este sin autorización. ¿Por qué alguien así debería presentarse ante el emperador sin temblar? Hydra tragó saliva, estaba nervioso, ¿no? Gustav dice que quiere aclarar unos puntos y que no abandonó sus deberes y que además él no los lidera.
que el que lo lidera es el honorable hijo de su excelencia, el emperador. Vincent se quebró su mirada por un momento. Acuérdense de la mentira, ¿no? Sus ojos se abrieron completamente. Estaba desconcierto. Era una reacción tan rara que incluso Gustav nunca olvidaría esa reacción de Vincent. Vincent recupera la compostura después de que su mano estaba en su boca y dice: siempre te consideré alguien sin margen para actuar por voluntad propia. Gustav, ¿no? En conclusión, le dice que Schwarz lo hizo comprender algo, que incluso un gobernador podía decidir por sí mismo qué consideraba una emergencia. Vincent dice: está bien, es válida tu interpretación. Lucha en esta guerra, obtén resultados y demuestra que tu decisión que has tomado es digna de ser perdonada. Ahora retírate. Gustav dice: sí, señor. Mientras mis brazos sigan moviéndose, dedicaré mi cuerpo entero al imperio. Hydra mete la pata y dice: con el debido respeto a su excelencia el emperador, hay algo que quiero preguntar. Después de esta batalla, ¿qué piensa hacer con el honorable hijo, el príncipe Schwarz? Gustav dice: mi sanga. Después de todo, había sido muy imprudente Hydra, ¿no? Acuérdense del rumor del príncipe del cabello negro, que había sacudido todo Wallachia, ¿no? Para los gladiadores. Schwarz no solamente era un líder, sino una persona que había cambiado sus vidas. Por eso Hydra y todos querían saber la verdad, ¿no? Vincent dice: así que Hydra mi sanga, verás, no me corresponde decidir la validez de las acciones de ese hombre. Todos quedaron sorprendidos. Vincent no tenía autoridad sobre Schwarz. Era muy raro oír de esto de la boca del emperador. Vincent dice: ahora retírate mientras tu cabeza sigue unida a tu cuerpo. Cualquier palabra adicional será considerada una falta de respeto. Y así se fue, ¿no? Hydra. Gustav dice: ruego sinceramente por misericordia para la honorable posición del príncipe Schwarz. Y así abandonó la situación junto con Hydra. Vincent murmuró: después de que ya todos habían ido. Así que incluso Gustav Morello terminó hablando de esa manera. Ese hombre realmente es alguien imposible de comprender del todo. Después de todo, Subaru había transformado a la isla de los gladiadores. Había cambiado a los gladiadores y también había cambiado a Gustav. Aquello merecía reconocimiento. Vincent no podía entender cómo alguien que no era un Stargazer podía alterar el corazón de tantas personas. Belzec, Serena y Gosse estaban defendiendo la ciudad, pues, ¿no? Y Vincent se le pasó por la mente Césulus Sigmo y pensó: 10 Césulus juntos serían una pesadilla. O sea, refiriéndose si muriera, ¿no? Pero ya saben que Césulus es poderoso, pues. Pero el hecho de que no haya aparecido probablemente significa que algo en la capital imperial ha captado su interés. Recuerda que Césulus hace lo que quiere, pues está desaparecido. Vincent decía: ojalá Césulus no destruya país por accidente, ya que el problema no era en sí que destruya a los muertos vivientes. El problema es que podía hacerlo demasiado bien, y si mata a muchos zombies va a agotar el maná del gran espíritu y el imperio va a tener su caída inminente, ¿no? Lo más rápido se va a acelerar el problema. Yamal grita: oye, espera, no puedes entrar, refiriéndose a Medium. O'Connell había llegado y había entrado a ver a Vincent, y Medium dice: Abelchin, necesito hablar contigo. Vincent dice: no. Detrás de ella estaba Yamal, ¿no? Que estaba cansado de perseguirla para que quería evitar que entrara. Vincent le dice a Yamal: no te dije que solo entraras, que solo podían entrar personas que yo autorizara. Yamal empezó a sudar, ¿no? Y se puso nervioso. Sí, pero es que esta persona es la honorable emperatriz consorte. Un soldado como yo no sabe cómo reaccionar. Vincent dice: entonces si un general rebelde apareciera ante ti, ¿también serías capaz de actuar? Yamal balbucea, ¿no? Bueno, Vincent deja pasar el tema. Y Vincent dice: pensé que estabas encerrada lloriqueando en una habitación. Medium infló las mejillas y dijo: ¿quién dijo eso? No estaba llorando. Bueno, quizás llore un poquito. Vincent dice: es sobre tu hermano Flog O'Connell. Él me lo dijo. Medium se molestó. Dijo: Chan, ¿por qué diría algo así? Bueno, en pocas palabras, para no alargar, Medium quería unirse al grupo que irá a la capital imperial, ¿no? Ya que, acuérdate de Valoroy Temenglyph, ella estaba enamorada en el pasado de Valoroy Temenglyph, de ver a modo zombie, la afectó y toda la vaina. Entonces no quiere huir, quiere enfrentarlo. Y Vincent dice que está bien, pero que va a estar en un gran peligro y no va a poder protegerla porque tiene que enfocarse en todo lo demás. Medium dice que lleva toda la vida cuidándose sola. Luego aparece Flog, ¿no? Le dice: querida hermana, pensé que su excelencia sentiría deseos de protegerte si conocía tu lado vulnerable. Vincent sintió que la conversación ya lo agotaba, ¿no? Medium agitó los brazos frenéticamente y dice: yo no vine a hablar sobre ser emperatriz consorte, todavía ni siquiera sé qué se supone que debo hacer. Flog sonríe con elegancia. Y bueno, entre las palabras de Medium, ella, entre lágrimas, confieso pues no que estaba enamorada de Valoroy y que quería convertirse en su novia en el pasado. La habitación quedó en silencio. Medium comenzó a llorar. Vincent dice: bueno, entiendo que lo tuyo no es nada más que emocional. Vincent le queda mirando a Flog, ¿no? Dice: ¿en serio quieres que tu hermana vaya a ese lugar tan peligroso? Flog dice: créeme, intenté detenerla, pero Medium me lanzó por los aires usando pura fuerza física.
Apenas terminé de volver a ponerme las vendas. Vincent dice, así que te derrotó por la fuerza inesperado. Vincent dice, entonces haz lo que quieras. Y así no, esa era la petición de Medium, que quería ir a la batalla también. Medium dice, pensé que ibas a decir algo mucho peor, malogra que no seas malhumorado como imaginaba Belchin. Vincent dice, mañana por la mañana partirá el grupo que atacará la capital imperial. Vincent dice a Flock, no me digas que tú también los vas a acompañar. Flock dice, no tengo ganas de suicidarme. Tampoco quiero ser una carga para Medium. Lo de Valeroy se lo dejo a ella. Tengo fe en el destino. Medium se despide y dice hasta mañana, Belchin. Flock le agradece a Vincent por tomar en cuenta los sentimientos de su hermana. Vincent declara con frialdad, castigar el amor, solo un miserable haría algo tan vulgar. Flock sonríe. ¡Hey! No te duermas y deja tu like. Comenta hashtag R0 para más contenido. Capítulo 34. No te perdonaré hasta que me lo expliques. La mañana de la partida finalmente había llegado. El grupo encargado de infiltrarse en la capital imperial de Lopugana comenzó a prepararse mientras la ciudad fortificada de Garkla seguía desbordándose de refugiados. Desde la madrugada, enormes multitudes provenientes de la capital imperial y de las aldeas cercanas seguían llegando sin descanso. Incluso una ciudad tan enorme como Garkla estaba alcanzando lentamente sus límites. Y para resumirlo, estaban haciendo preparativos finales. Chul conversa con Emilia y le pide por favor que salve a Priscilla, a Aldebarán y a Heinkel, ¿no? Emilia acepta con total determinación, sabemos que Emilia es buena gente, y Emilia ve en Chul lo que ella era cuando era niña, pues no, que aunque tenga miedo, quiere proteger lo que los demás aman. Chul se sentía un inútil completamente. También está hablando Beatriz con Utataka. Las dos niñas cruzaron miradas antes de intercambiar palabras entre ellas, ¿no? Utakata comentó con tranquilidad, es confiable, refiriéndose a Emilia, ¿no? ¿Te acuerdan que Utataka habla medio raro? Es confiable, pero peligrosa. Bea debería vigilarla bien. Beatriz respondió con orgullo. Eso ya estaba decidido desde el principio, supongo. Luego ambas miraron a Emilia y Schul. Beatriz advirtió seriamente que incluso aquí seguiría siendo peligroso. Será mejor que ese chico Schul se esconda bien cuando llegue el momento, de hecho. Utakata dice, si algo ocurre, protegerá a Chu y Bea también protegerá a Chu y a los demás. Beatriz dice, qué palabras tan tranquilizadoras, supongo. Mientras tanto, un poco más lejos, Medium se preparaba para partir. Dice, ya me voy, Anchan, Serena, ya me voy, se despedía, ¿no? Flock y Serena estaban allí. Recuerden que Serena era la que cuidaba a los hermanos O'Connell, ¿no? Desde pequeños. Serena dice, pensar que ahora Medium no solo es más alta que yo, sino incluso de mayor rango. Si terminas convirtiéndote oficialmente en consorte de su excelencia, más te vale recordar cuánto me debes, le dice Serena a Medium. Medium hace una mueca y dice, no quiero pensar en eso ahora. Voy a reunirme con Valeni, así que no quiero estar pensando en Abelchin. Serena se comienza a reír y dice, sí, nunca fuiste una chica especialmente inteligente. Se burla, ¿no? Pero se llevan bien, pues. Luego Serena acaricia la mejilla de Medium. Medium parecía una niña. Parecía que había vuelto a ser una niña pequeña. Serena confesó al oído de Medium y le dice, te envidio, eres capaz de desear hablar con alguien sin vacilar ni un segundo. Medium dice, Serena. Serena explica, ¿no?, con tristeza que ni con Valeroy ni con Miles pudo intercambiar últimas palabras y ahora tampoco va a tener la oportunidad de hablar con Valeroy. No sabe si eso le duele o le alivia. Y Serena solita se corrige y dice, bueno, creo que no estoy del todo acertando. Claro que dolió. Las palabras de mi padre me lastimaron muchísimo. Simplemente derramé sangre en lugar de lágrimas. Flock escucha esto, ¿no? Y se sentía confundido. Flock pensó que aunque alguien sufra de verdad, no derrama sangre y lágrimas al mismo tiempo, sería raro, ¿no? Entonces es imposible que la condesa Draco no... Serena dice, cállate. Flock estaba hablando en voz alta. Serena dice que la cicatriz era algo que necesitaba para poder renacer y que no quiere que alguien reciba una herida como esa, ¿no? Pero sí desea que se obtenga algo importante. Medium dice, ¿quieres que le dé un mensaje a Valeni, Serena? Serena dice, dile que ya es hora de dormir. Miles se está quejando de que todo se volvió aburrido sin él. Medium, al escuchar estas palabras, sintió con claridad cuánto amor seguía existiendo, incluso dentro de aquel imperio devastado por la muerte. Era un mensaje severo y afectuoso al mismo tiempo, muy propio de Serena Dracoy. Y seguimos con los capítulos. El bullicio en la entrada de la ciudad fortificada de Garkla no disminuía. Los refugiados seguían llegando, ¿no? En el medio del caos, Subaru sentía que el momento de la despedida pesaba más que cualquier batalla. Frente a él, los miembros del batallón de Pléyades mantenían expresiones tensas. Hydra fue el primero en romper el silencio. Dice, Swarsh, en el peor de los casos, no te culparé si no vuelves. Subaru dice, oye, ¿qué significa eso? Gian furioso dice, ¿qué demonios estás diciendo, barbudo desgraciado? Como que no importa si hermano no vuelve. Hydra dice, no me malinterpretes, pero sí.
Gian dice, entonces eres un traidor, hermano. Este tipo finalmente mostró su verdadera cara. Subaru dice, espera, cálmate, Hydra no diría algo así sin motivo. Hydra menciona que ayer acompañó al gobernador Gustav a ver al emperador y le preguntó qué pensaba hacer con él, ¿no? Con Schwarz. Gian tragó saliva y se puso nervioso y dice, entonces, ¿qué respondió? Hydra dice, dijo que tu futuro depende de tus acciones. Gian escupió con rabia y dice, bah, eso significa que hará lo que quiera contigo cuando todo termine. Subaru se imaginaba a Abel, ¿no? Cómo era su forma de hablar y cómo más o menos en su mente pensaba cómo fue la conversación. Subaru dice, entonces, ¿me dijiste eso para que huyera? Hydra asiente. Hydra dice, una vez que el imperio sobreviva a esta crisis, el trono de Vince en Wallachia quedará asegurado, y entonces ya no habrá lugar para alguien como tú. Gian dice, pero nuestro hermano salvó a todos, incluso podría derrotar al jefe enemigo. Hydra dice, incluso así, podrían recompensarlo primero y asesinarlo después. Así funciona este país. Subaru se ríe de forma maliciosa, de forma cansada. Después de todo, el imperio de Wallachia era aterrador. Subaru dice, no pienso fingir mi muerte y tampoco pienso morir de verdad. Voy a volver. Y cuando vuelva, tengo algo importante que decirles a todos. Y tú también puedes salir de debajo del carruaje ya, Weiss, ya que Weiss estaba debajo de un vehículo, ¿no? Subaru suspiró agotado. Aunque tengas protección divina de evasión del viento, si te aferras ahí un día entero, acabarás muerto, dice Subaru. Weiss murmura, dice, si muriera por ti estaría satisfecho. Subaru dice, eso no cuenta como morir por mí si nadie se entera. Weiss guarda silencio, ¿no? Y así seguían hablando, ¿no? Y entonces, finalmente Subaru levantó la voz para detener el pleito que estaban teniendo sus compañeros, ¿no? Ya que estaban intercambiando palabras. Y dice, escuchen bien, muchachos, muchos de mis aliados importantes se quedarán aquí. Personas que no quiero ver peleando. Gian dice, habla claro. Subaru dice, la diferencia es que ustedes sí pueden luchar sin que me preocupe tanto. Por eso cuento con ustedes. Hydra dice, entonces podemos tomar eso como confianza genuina. Subaru dice, por supuesto que sí. Subaru miró a Weiss, ya que acuérdense que Weiss es medio cobarde, pues, ¿no? Y le dice Subaru a Weiss, así que tú también entiéndelo, ¿sí? Weiss murmurando con dificultad dice, entiendo. Entonces asegúrate de volver, hermano. Subaru dice, sí, entendido, brother. Gian dice, un momento, ¿por qué él también puede llamarte hermano? Weiss dice, porque Schwarz me respondió. Hydra dice, ¿no habíamos terminado ya esta discusión? Subaru dice, basta ya, hermanos idiotas. Y así Subaru se despide, ¿no? Vincent observaba a Spica, ¿no? Y pensaba sobre el papel importante que ella iba a tener. Ghost también estaba ahí, ¿no? Y dice, su excelencia, todo está preparado para partir hacia la capital. Vincent dice, no mate muertos vivientes innecesariamente. Si la piedra pierde su energía antes de llegar, todo habrá terminado. Ghost dice, por favor, déjeme ir con usted. Vincent dice, la decisión no será revocada. Y la supervivencia del imperio depende de ti. Y Ghost dice que sí, que se lo dejan a él, ¿no? Yamal también responde, déjamelo a mí. Y así estaban los preparativos. Vincent miraba a Spica y toda la vaina. Vincent murmura, no vayas a convertirte en una herramienta inútil. Spica bajó la mirada con tristeza y por un instante Vincent recordó la expresión decepcionada que Medium había mostrado la noche anterior. Poco después, 3 carruajes de dragón abandonaron la ciudad fortificada rumbo a la capital imperial, ahora convertida en una ciudad de muertos vivientes bajo el control de Sphinx. Aquella pequeña expedición representaba la última esperanza del imperio. Desde la fortaleza, Katia observaba la partida junto a Ren. La joven estaba preocupada porque su hermano Yamal viajaba con Abel hacia el campo de batalla. Katia dice, Nissan es fácil de usar y fácil de descartar. Ren dice, no creo que Abel sea tan insensible. Yamal dice, jaja, moriré con estilo sirviendo a su excelencia. Para Yamal sonaba heroico, ¿no? Pero para Katia era doloroso. Después de todo, Katia había perdido a su prometido Todd y no soportaba imaginar perder también a su hermano. Katia confiesa con tristeza y enojo, ¿por qué actúan así incluso cuando se trata de sus vidas? Ren murmura diciendo, no me gusta mucho el imperio. Ren comenzó a pensar y notó que había algo atrapado dentro de su corazón. Subaru estaba rodeado de Emilia, Beatriz y muchas otras personas importantes. Aún así, él siempre se preocupa desesperadamente por ella. Para Ren, todo esto era confuso. ¿Por qué Subaru se preocupaba por ella? Finalmente, incapaz de contenerse más, abrió la ventana mientras los carruajes desaparecían a lo lejos. Ren gritó con todas sus fuerzas, será mejor que me lo expliques cuando vuelvas. Después de todo, Ren no le deseó buena suerte ni nada por el estilo. Lo que quería era entender quién era realmente Natsuki Subaru para ella. Ren tenía el corazón agitado y dice, hasta que no me lo digas no te perdonaré. El viento se llevó sus palabras mientras los carruajes seguían alejándose. Sin embargo, desde una de las ventanas, una pequeña mano respondió saludando. Katia dice, vaya, parece feliz, qué tonto. Capítulo 35. Trabajos que ponen en riesgo la vida. Dentro de uno de los carruajes de dragón que avanzaban hacia la capital imperial de Lupugana,
Subaru decidió subir junto a los afiliados del Imperio para descubrir por qué Abel insistía en participar personalmente en aquella misión suicida. Aunque el emperador poseía una inteligencia extraordinaria, Subaru sabía perfectamente que no destacaba por su fuerza física, así que no entendía ¿qué utilidad tendría una batalla dominada por monstruos y muertos vivientes? Vincent dice, puedo hacer coincidir los rostros y nombres de todos los ciudadanos imperiales. Subaru quedó horrorizado y grita, ¿eres idiota? Ya que Abel no se refería a que conocía a cada ciudadano oculto del imperio, como los habitantes del pueblo de Chudras, pero sí recordaba a todos los soldados y subordinados importantes. Vincent explicó que esto es necesario, ¿no? O sea, el reconocimiento de algunos soldados. Vincent dice que para liberar a los muertos vivientes, esa chica necesita sus nombres. Ajá, ahora sí entiendo también yo. Entonces, como Vincent tiene los nombres completos y toda la vaina, y ahí está el pecado de la gula, entonces es importante que Vincent reconozca cada nombre. Subaru dice, me molesta que tu memoria absurdamente estúpida sea útil justo para esto. También estaba Tanza, ¿no? Que viajaba junto a ellos con una expresión calmada. Tanza respondió con serenidad. Sword-sama, eso es una acusación injusta. Subaru pensó que Tanza estaba defendiendo a Vincent, aunque Tanza aclaró que simplemente estaba aconsejándolo. La joven todavía guardaba resentimiento hacia el emperador por el trato frío que siempre había dado a Yorna Mishur. De hecho, Vincent comentó algo inesperado sobre ella y dice, Yorna Mishur no deseaba al actual emperador, deseaba al antiguo. Subaru se sorprendió y pregunta si había un emperador anterior. Subaru pensó que se trataba del padre de Vincent, ¿no? O sea, en los pensamientos de Subaru, a él se refiere a Vincent como Abel. Abel evitó profundizar ese tema, ¿no? Tanza dice, todavía puedo sentir la presencia de Yorna-sama. Subaru dice, ¿no está demasiado desequilibrado nuestra fuerza? Tanza inclina la cabeza sin entender. Entonces Subaru comienza a enumerar a todo el equipo, los poderosos, ¿no? Emilia, Beatriz, Roswell, Warfield, Harribel e incluso Spica. Comparado con ellos, los representantes del imperio parecían pocos. Subaru dice, esto debería ser una batalla del imperio, pero casi todos los fuertes somos aliados externos. Beatriz intervino inmediatamente cuando Subaru presumió de ella. Beatriz pregunta, ¿acabas de presumir de Betty? Subaru dice, claro que sí, te quiero. Lovely, viejo. Beatriz contesta sonrojada, Betty también te quiere. Después de ese intercambio cariñoso, Subaru siguió insistiendo en que el imperio parecía depender demasiado del reino, y obviamente le sacaba en cara a Vincent, ¿no? Los únicos representantes realmente destacados eran Abel, Medium y Jamal, quien incluso había sido ascendido a general y elegido como guardaespaldas. Entonces Subaru cometió el error de bromear sobre Tanza, y dijo juguetonamente, Tanza también es prácticamente nuestra. Tanza lo mira serio a Subaru y había un silencio aterrador de ella. Un instante después, Subaru recibió una bofetada tan fuerte que terminó agachado con lágrimas en los ojos. Tanza le tira un cachetadón a Subaru, ¿no? Tanza responde fríamente, por favor, no digas cosas tan egocéntricas. Mientras Subaru sufrió las consecuencias de su comentario, una voz ronca apareció repentinamente desde ningún lugar. Orvar soltó una carcajada. Parece que creen que el imperio no es serio. Subaru se asustó por la presencia del viejo. Saltó hacia atrás y terminó abrazando desesperadamente a Beatriz. Y dice, si un anciano diminuto aparece de repente, eso siempre da miedo. Orvar resumió con naturalidad la misión y toda la cosa, ¿no? Y dice, iremos a matar al hechicero que controla a los muertos vivientes. Vincent dice, hay tareas que solo ciertas personas pueden cumplir. Orvar dice, no tiene suficiente bondad. La tensión dentro del carruaje de dragón continuó incluso después de la llegada de Orvar. A pesar de que encontrarse frente al propio emperador, el anciano seguía mostrando una actitud relajada y respetuosa, como si nada pudiera intimidarlo. Sin embargo, Abel decidió advertirle directamente. Vincent dice, no espero volver a ver tus malos hábitos durante el resto de tu vida. Orvar guardó silencio. Abel estaba comprobando si el anciano seguiría siendo una amenaza impredecible incluso durante esta misión. Orvar se queja y dice, no me gustan los jóvenes, tienen demasiado potencial para crecer. Vincent respondió sin inmutarse, soy muy magnánimo. Tanza también estaba nerviosa, ¿no? Y pregunta, entonces, ¿Orvar-sama se unirá a nosotros en la capital imperial? Orvar dice, es una petición de su excelencia. Además, un país que no sabe jugar sus cartas cuando está en peligro es un mal chiste. Orvar sigue hablando y dice, Moguro y ese bastardo de Ceci siguen en el imperio. Tanza dice, Yorna-sama también. Subaru comenta que tienen a Harribel y que Ceci también es su camarada. O sea, Ceci Lusigmo, ¿no? Recuerda que Chota Subaru dice Ceci, refiriéndose a Ceci Lusigmo. Vincent dice, si crees que puedes ponerle un collar a esa cosa, entonces no entiendes nada de él. Orvar dice, Harribel es el único shinobi más fuerte que yo, lo odio profundamente. Subaru comienza a recordar las palabras de Ren.
lo que le había dicho cuando él ya estaba partiendo. Subaru reflexionó con una sonrisa nerviosa y se dice a sí mismo, ¿no? Probablemente me regañe mucho cuando vuelva, pero quiero creer que estaba preocupada por mí. Beatriz infló ligeramente las mejillas, ya que Subaru había pensado esto y también había hablado, ¿no? Entonces Beatriz dice, un poco molesta, ¿no? Betty piensa que ella mostró preocupación sin necesidad de que te menosprecies tanto. Tanz añade, yo también lo entendí así, pero Subaru negó con la cabeza, ¿no? Subaru responde, no, ustedes no conocen a Ren, claro que ella es amable, pero la mayor parte era enojo hacia mí. Subaru se sentía triste ya que Ren era muy frío y mucho lo menospreciaba a Subaru, ¿no? Entonces Tanz y Beatriz sintieron una mezcla de lástima y preocupación mientras él intentaba mantener el ritmo. Recuerden que la personalidad de Ren, esta nueva personalidad, le afecta mucho a Subaru en realidad. Ya saben todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces realmente le choca bastante a Subaru. Yamal avisa que ya están a punto de llegar. Subaru le dice a Yamal, ¿de verdad morirías por Katia? Yamal dice, oye, eso no importa. Esa respuesta dejó helado a Subaru. Yamal explica que en el Imperio tienen una lógica fría, ¿no? Yamal grita con intensidad y dice, Katia no puede caminar ni tener hijos, y Tok ya no están, ningún hombre la aceptará como esposa. Palabras frías del hermano. Yamal sigue hablando y dice, si muero siendo útil a su excelencia, me ascenderán después de muerto, entonces Katia recibirá dinero suficiente para vivir en paz. Para Yamal, morir gloriosamente era algo más valioso que seguir viviendo inútilmente. Según esa mentalidad, podía proteger mejor a su hermano muerto que vivo. Yamal dice, puedo cumplir mi deber como hermano mayor mejor estando muerto. Subaru quedó en silencio. Medium observó la escena con tristeza, pero no contradijo a Yamal. Abel y Orvar tampoco lo hicieron. Para la gente del Imperio, aquella lógica tenía sentido. Speak apoyó suavemente una mano en la espalda de Subaru, ¿no? Tratando de consolarlo. Subaru también se había puesto triste. Las palabras de Yamal resonaban dentro de Subaru. Incluso después de escucharlas, la lógica del Imperio era clara. Morir con gloria para asegurar el futuro de sus seres queridos. Sin embargo, estas palabras pusieron muy mal a Subaru. Subaru comienza a pensar y le dice con firmeza a Yamal, Yamal, ya lo decidí. Yamal dice, ¿qué? ¿Tienes algo que decir? Subaru dice, voy a impedir ese futuro tuyo, no morirás nunca. Así es. Estas palabras obviamente Subaru con determinación lo había dicho, ¿no? Lo que nos da a entender a nosotros que Subaru no iba a dejar morir nunca a Yamal. Que no importaba cuántas veces tendría que morir. Si había un futuro donde Yamal moría, entonces él reiniciaría todo. Vincent soltó un breve bufío divertido. Orvar mostró una sonrisa burlona. Tanza se abrazó a sí misma, mientras Medium abría los ojos, sorprendida antes de asentir lentamente. Entonces Beatriz y Spica se colocaron junto a Subaru apoyándolo en silencio mientras miraban fijamente a Yamal. Ante aquella escena, Yamal entrecerró el ojo visible bajo su parche. Yamal dice con incredulidad, eres un mocoso muy raro. Subaru se recordó a Tok por un momento, ¿no? Subaru dice, tu amigo también me dijo eso, pero no pienso rendirme. Subaru pensó con amargura, intentar salvar algo muriendo, eso es. Por supuesto, esto era un método doloroso y desgarrador. Entonces después la escena cambió ya en la capital imperial de Lupugana, ¿no? Había nubes oscuras, la ciudad se había transformado en un verdadero infierno. Las enormes inundaciones provocadas por la destrucción de los muros defensivos habían sumergido gran parte de la capital, mientras incontables muertos vivientes recorrían las calles. Los supervivientes se escondían desesperadamente, conteniendo la respiración para evitar ser descubiertos. Algunos luchaban para sobrevivir, pero pronto se convertirían en muertos también. Los vivos agotaban lentamente sus fuerzas mientras los muertos aumentaban sus fuerzas. Todo era un caos. En el techo había un joven que contemplaba la destrucción. Era Césulus, y dice, una vez que te acostumbras a esta vista, deja de ser interesante y se vuelve molesta. Césulus comienza a reflexionar. ¿Podría eliminar yo solo a todos los enemigos visibles? Sería una legendaria muestra de supremacía. Obviamente Césulus estaba por ahí, ¿no? En un techo observando todo el caos. Obviamente también estaba por ahí Aldebarán, que estaba debajo del techo. Césulus pensaba y reflexionaba sobre el panorama. Hablaba solo, ¿no? Y le pregunta a Abel, no lo entiendo, ¿tú qué opinas? Debajo de él colgaba desesperadamente un hombre aferrado al borde del tejado con una sola mano. Era Al. Debido a que solo tenía un brazo, sostenerse era extremadamente difícil. Aún así, seguía resistiéndose para no caer. Mientras tanto, Césulus simplemente sonreía observándolo. Aldebarán responde, no entiendo nada de eso, pero ¿de verdad tenemos esta conversación antes de que me ayudes? Césulus dice, no sé quién eres realmente, Al-San, así que todavía no decido si mereces formar parte de mi futura historia. Aldebarán dice, oh maldición, esto sí que es lo peor. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas.